Muy buenas amigos, hoy es el día en el que Apple debería lanzar oficialmente para todos iOS 17.4 y iPadOS 17.4. En el vídeo de hoy os voy a contar las principales novedades de estas actualizaciones, centrándome en iOS 17.4 porque principalmente la mayoría de novedades de ambos sistemas son las mismas en uno y otro. Además, también os mostraré los resultados de los test de rendimiento que hice en mi iPhone 15 Pro Max y en mi iPhone 11 para poder medir la evolución de cómo rinde el procesador en tareas de un solo núcleo y de múltiples núcleos antes y después de actualizar, y por supuesto también os hablaré de la duración de la batería. Así que, poneos cómodos que comenzamos. Obviamente esta actualización es compatible con todos los equipos que soportan iOS 17, es decir, del iPhone SE de segunda generación y iPhone XR en adelante. En unas horas podréis actualizar desde los ajustes del iPhone dentro de General y actualizaciones de software. Y si por algún casual no saliese hoy, no os preocupéis porque saldrá esta semana 100% seguro. La hoja de la actualización, como veis en mi vídeo, está en inglés porque corresponde a la versión Release Candidate que Apple liberó hace unos días, pero será exactamente la misma versión que liberará para todos hoy. Esta en mi caso ocupó 6,46 GB en mi iPhone 15 Pro Max. El número de compilación es el 21E217 y el firmware del módem es el 1.5504, el cual viene siendo el mismo desde la beta 3, y eso significa que funciona de forma óptima y Apple no se ha visto en la obligación de actualizarlo de cara a esta versión final. iOS 17.4 es una de las actualizaciones más importantes de Apple por una razón principal: el sideloading, o dicho de otro modo, por permitir que los desarrolladores puedan compartir sus aplicaciones en tiendas de terceros externas a la App Store y que los usuarios de la Unión Europea puedan instalarlas en sus iPhone. Apple hizo hace unas semanas un comunicado en su web detallándolo todo. En él explican que cualquier desarrollador puede crear un mercado de aplicaciones siempre que cumpla con los criterios de Apple. Por ejemplo, las aplicaciones instaladas a través de tiendas de aplicaciones alternativas tendrán que pasar por un proceso de certificación notarial que incluye controles de seguridad y protección. También anunciaron que Apple no cobrará una comisión por las aplicaciones instaladas a través de mercados alternativos, ni cobrará comisión por los sistemas de pago alternativos. Sin embargo, habrá una tarifa de tecnología básica de 50 céntimos por instalación por cuenta sobre una base anual después del primer millón de instalaciones. Ojo con esto, porque a empresas como Epic Games con juegos masivos como Fortnite les puede salir por un ojo de la cara. Por otro lado, los desarrolladores que decidan seguir distribuyendo en la App Store pagarán a Apple una comisión reducida. Por ejemplo, la comisión del 30% se reduce al 17% y la comisión del 15% para suscripciones de más de un año o para pequeñas empresas caerá al 10%. Pero los cambios forzados por la nueva ley de mercados digitales no se quedan aquí. Las aplicaciones de pagos de terceros y los bancos tendrán acceso al chip NFC en el iPhone con esta versión y pueden ofrecer pagos sin contacto directamente en el iPhone sin usar Apple Pay o la aplicación cartera. Precisamente, si nos vamos a los ajustes de privacidad del iPhone, veremos que se añadió un nuevo menú que filtrará las apps que tienen acceso a la tecnología NFC del iPhone. También ahora las apps de juegos en la nube estarán permitidas en la App Store de todo el mundo, lo que significa que servicios como Xbox Cloud Gaming y Nvidia GeForce Now se podrán ofrecer como apps independientes para iPhone y iPad. Hasta ahora, Apple solo permitía usar estos servicios a través del navegador. Por último, también Apple permitirá que los motores de búsqueda alternativos a Safari usen su propio código y no requieran el uso de WebKit como hasta ahora. Además, estarán obligados a mostrarnos un aviso a los usuarios la primera vez que abramos Safari después de instalar iOS 17.4, dando la opción al usuario de elegir el navegador web predeterminado. En fin, son muchos cambios y muchas implicaciones. Mañana precisamente vamos a subir un vídeo detallando todo esto, así que os animo a que os suscribáis si todavía no lo estáis, ya que os contaremos todo con detalle y de forma más sencilla de entender. iOS 17.4 y el resto de nuevas versiones también introducirán unos cuantos emojis nuevos que forman parte de la actualización de Unicode 15.1 que se aprobó en septiembre del año pasado. Tenemos los emojis de una seta, de un fénix, de una lima, de una cadena rota y de una cabeza sacudiéndose. La app de música estrena un nuevo nombre e icono para la primera pestaña del menú inferior. Ahora este primer apartado se llama Inicio y tiene el icono de una casita, a diferencia de cómo lo teníamos hasta ahora, que se llamaba Escuchar y tenía el símbolo de Play. Creo que esta nueva nomenclatura es mucho mejor, ya que obviamente describe mejor el uso principal que le podemos dar a esta pestaña y es menos confusa para usuarios nuevos. Además de
oye, unificarse con el resto de apps de contenidos de Apple como Apple TV Plus y Apple Podcast, que tienen una primera pestaña que se llama Inicio. Además, Apple en su hoja de la actualización destaca que el reconocimiento de música te permite añadir canciones que hayas identificado a tus listas de reproducción y biblioteca de Apple Music, así como a Apple Music Classical. Nos vamos ahora a la app de Podcast, la cual estrena un nuevo botón que ahora nos permitirá poder leer en tiempo real una transcripción del episodio que estemos escuchando. Obviamente esto va a depender de si el episodio tiene cargada su transcripción correspondiente. Si yo, por ejemplo, elijo este podcast de White Project, según se va reproduciendo, se me va remarcando la transcripción como si de una letra de música en Apple Music se tratase. Además, también tenemos un botón para buscar una frase o una palabra en concreto que nos ayude a volver a un momento del programa que nos interese repetir. Si recordáis, en iOS 17.3 Apple añadió un nuevo ajuste llamado Protección para dispositivos robados, el cual añade una capa de seguridad extra que dificulta que la gente pueda hacer cambios en los ajustes de seguridad del iPhone sin una validación biométrica. Pues bien, con iOS 17.4 esta función ha añadido un nuevo apartado que nos permite seleccionar cuándo queremos que se aplique el tiempo de espera para una segunda validación de seguridad para modificar esos ajustes de seguridad más sensibles. Podremos elegir que el tiempo solo nos lo pida cuando detecta que estamos en ubicaciones no conocidas o que nos lo pida siempre. Con iOS 17.4 Apple también ha añadido en los ajustes de Siri una nueva opción dentro del menú relacionado con los mensajes. Ahora Siri será capaz de leer mensajes en otros idiomas. Eso sí, debe ser uno de los idiomas que Apple ha seleccionado inicialmente para esta función. También detalla que aunque Siri también leerá los mensajes que estén en los idiomas que hayamos seleccionado, el idioma principal de las interacciones que nosotros hagamos con ellas seguirá siendo el mismo. En la app del Apple Watch, Apple ha añadido una nueva opción dentro de los ajustes de gestos que permite desactivar el doble toque cuando estemos utilizando el Vision Pro. Así, de esa forma, no entran en conflicto ambos dispositivos, ya que no olvidemos que para aceptar opciones o sujetar ventanas en el Vision Pro tienes que hacer el gesto de pellizcar que, por tanto, puede confundir en ocasiones al Apple Watch. Una novedad importante de iOS 17.4 nos la encontramos en los ajustes de batería. Al entrar a estos veremos cómo ahora en el campo de salud de la batería no se nos muestra por defecto el porcentaje de esta, sino una descripción escrita del estado de la misma. En mi caso, la salud de mi batería la califica como normal, y si pulso en ella, puedo ver más detalles de esta, como su porcentaje de capacidad máxima, el número de ciclos consumidos y la fecha de fabricación y primer uso de esta. Es importante destacar que esta información solo la veremos en los iPhone 15. Además, Apple nos da acceso a dos páginas con más información acerca de la batería. Una primera en la que explica el funcionamiento de las baterías de los iPhone y cómo están diseñadas para retener el 80% de su capacidad con hasta 1000 ciclos de carga con condiciones ideales, y luego otra página donde explica cómo funcionan los ciclos de carga para que así entendamos mejor su funcionamiento y podamos hacer cargas más eficientes. Otro cambio que encontramos en esta sección es el ajuste que nos permite elegir el tipo de carga que queremos realizar con el iPhone. Este estaba dentro de los ajustes de salud de la batería y ahora lo han sacado a la pantalla general de los ajustes de esta, justo encima de los gráficos de consumo. Desde esta opción ya sabéis que podremos activar si queremos realizar una carga optimizada, limitar esta al 80% o que el iPhone no haga ninguna acción al momento de cargarlo y simplemente la batería se carga al 100% y ya. Ahora, cuando queramos instalar una app de fuera de la App Store y si vivimos en la Unión Europea, se nos mostrará una pantalla como esta a modo de vista previa para pedirnos confirmación de si queremos instalarla. En esta vista veremos la fuente desde la que vamos a descargar la app en cuestión. En mi caso sería la App Store y capturas de la aplicación junto con su número de versión. En caso de estar de acuerdo, simplemente le daríamos a instalar y listo. En iOS 17.4 también contamos con una nueva experiencia en Apple Maps con vehículos que cuenten con CarPlay 2.0. Apple Maps presentará una nueva experiencia de cuadros de instrumentos con información sobre las próximas maniobras, pudiendo cambiar el tipo de pantalla deseado entre la pantalla principal y la del grupo de instrumentos pulsando el botón de configuración del mapa en la parte superior derecha de la pantalla principal de mapas. Una novedad que Apple no menciona en su hoja de la actualización, pero que ya os lo digo yo, es que si vivís en España, los clientes de Orange y Vodafone vais a tener un nuevo apartado en los ajustes de datos móviles que os permitirá convertir vuestra tarjeta SIM en una eSIM. Los clientes de Movistar ya podíamos hacerlo desde diciembre, pero con las betas de iOS 17.4, algunos clientes de Orange y Vodafone reportaron que les apareció esta opción, así que puede que esto sea inminente. Revisar vuestros ajustes por si las moscas. Sin duda es una gran noticia, ya que os ahorraréis primero tener que ir a una tienda para solicitar el
cambio, y luego segundo la tarifa que seguramente os cobren porque suele ser de unos 15 euros, así que de nada. Ojo, al momento de grabar este vídeo todavía no son oficiales, pero en el código de iOS 17.4 se han descubierto unos nuevos auriculares Beats, los Beats Solo 4. Estos parecen muy similares a los Solo 3, pero tienen algunos retoques de diseño que los ponen en línea con los Beats Studio Pro. Además, según el código, son compatibles con audio espacial. También vendrán en 3 colores: negro, rosa claro y azul. Bueno amigos, y llegó el momento de hablar del rendimiento. Los que seguís nuestros vídeos de las betas religiosamente ya sabréis que mis sensaciones con esta versión han sido diversas. Por ejemplo, las primeras betas funcionaron muy bien, consiguiendo, puntuaciones muy buenas, pero desde la beta 3 la cosa fue empeorando. Por suerte, Apple pudo revertirlo con esta versión final. Cuando ejecuté el test Geekbench en mi iPhone 15 Pro Max obtuve las siguientes puntuaciones: 2.947 puntos en la prueba de un solo núcleo y 7.256 puntos en la prueba de múltiples núcleos. Si vemos las puntuaciones en esta tabla, podemos comparar los registros de las 4 primeras betas y de iOS 17.3 y por tanto apreciamos cómo la tendencia se ha revertido por completo y hemos vuelto a conseguir unas puntuaciones muy buenas. Y en equipos más antiguos como el iPhone 11 las sensaciones fueron muy similares. Las primeras betas fueron realmente bien, pero la beta 4 supuso una bajada considerable en el rendimiento del procesador. Ahora, con esta versión final, la puntuación ha sido de 1.752 puntos en las pruebas de un solo núcleo y de 4.137 puntos en la de múltiples núcleos. Si comparamos los datos en la tabla comparativa con todas las betas y con iOS 17.3, observamos cómo también Apple ha hecho un trabajo de optimización muy bueno en esta última semana para recuperar precisamente las buenas sensaciones que vimos con iOS 17.3. Y turno de hablar de la batería, la cual ya os vengo contando que en las betas de iOS 17.4 empeoró considerablemente en comparación con iOS 17.3, al menos en mi iPhone 15 Pro Max. Durante estos días el consumo parece haber mejorado afortunadamente. Este continúa entre un 60 o un 70% diario, pero con unas 8 horas de actividad. En iOS 17.3 tenía un consumo de un 50% aproximadamente, pero con unas 6 o 7 horas de actividad, por lo que si hacemos una equivalencia estaríamos más o menos igual. Y ya estaría todo amigos, sin duda estamos ante una de las actualizaciones más importantes de Apple en años. Va a suponer un antes y un después, y si queréis saber por qué, os invito a no perderos nuestro vídeo de mañana. Así que, ya sabéis, suscribiros si no lo estáis, darle me gusta a este vídeo si os ha gustado, dejad un comentario que siempre ayuda a que YouTube posicione el vídeo y llegue a más gente, y nos vemos pues mañana con más aquí, porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Chao. So